Buenos días, ¿me escuchan? Buenos Sí se días, le escucha, doctor. ¿quién se le escucha? Perfecto. Bueno, en primer lugar, disculpen la demora, problemas del internet. Seguramente alguna vez les habrá pasado, pero ya estoy aquí, entonces, si por favor me confirmas, Rafael, si podemos empezar. Sí, doctor, ya podemos iniciar. Perfecto. Entonces, como les había comentado previamente, es importante conocer las características del líquido cefalorraquídeo porque hay algunas enfermedades en las cuales los cambios en justamente estas características normales nos van a orientar hacia los diagnósticos probables. Por ejemplo, vemos que dentro de las variables que debemos conocer está la presión o la presión de apertura, ¿no? Que normalmente es un valor que oscila entre los 6 y los 14 milímetros de mercurio, aunque rangos más amplios hablan de 5 a 20 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante conocer este valor? Es importante porque vendría a ser un fiel reflejo de la presión intracraneal, o sea, de la presión que existe dentro de la bóveda craneana, que es un tema que vamos a ver más adelante. Entonces es un fiel reflejo, la fuerza con la que sale el líquido cefalorraquídeo es un fiel reflejo de la presión intracraneal. Luego tenemos la glucosa. La glucosa se puede medir en dos valores, por ejemplo, un valor absoluto y un valor relativo. En el valor relativo tenemos acá la tasa de glucosa en sangre con la tasa de glucosa en líquido cefalorraquídeo. Entonces, esa tasa, o sea, ¿qué quiere decir? Que si yo divido la glucosa de la sangre o entre la glucosa del líquido cefalorraquídeo, esa tasa me debería salir más o menos 0,6, o sea que la glucosa en el líquido cefalorraquídeo debería ser aproximadamente el 60% de la glucosa plasmática. Si yo tengo 100 de glucosa en sangre, más o menos debería esperar tener 60 miligramos por decilitro de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, qué les dice eso? Les dice que cuando vayan a hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo, necesariamente, obligatoriamente, antes de hacerla o de tomar la muestra, tienen que tener una muestra de glucosa en sangre para poder comparar, obviamente, el valor de la glucosa, ¿ya? Pero supongamos que por A o B motivos se olvidaron y no pudieron tomarle la glucosa en sangre, pues también por eso les digo que hay valores absolutos, ¿no? Y el valor absoluto va de 45 a 80 miligramos por decilitro. No es lo ideal es que sea la tasa, ¿ya? Pero en caso no tenga el valor de la glucosa sanguínea, pueden usar estos valores absolutos, ¿ya? Ahora, las proteínas. Se supone que deberían haber entre 15 a 45 miligramos por decilitro de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, un valor que es infinitamente, o bueno, no infinitamente, pero muchas veces menor al encontrado en plasma, ¿no? En plasma las proteínas se miden por gramos, en el líquido cefalorraquídeo se miden por miligramos, entonces hay varias veces menor cantidad de proteínas en el líquido cefalorraquídeo que en el plasma en la sangre. La cantidad de células por cada microlitro de líquido cefalorraquídeo, por cada microlitro, se estima que deberían haber menos de 5 células o máximo 5 células, pero todas ellas deberían ser glóbulos blancos, todas ellas deberían ser leucocitos y no cualquier tipo de leucocito, sino que deberían ser linfocitos. La presencia de polimorfonucleares en el líquido cefalorraquídeo es totalmente anormal y patológica. Obviamente no deberían haber otro tipo de organismos, ¿no? Bacterias, etcétera, y tampoco deberían existir células atípicas, ¿no? Entonces, de estos valores, ¿cuáles son obligatorios a recordar? ¿Cuáles son completamente obligatorios? Pues el valor de la glucosa, el valor de las proteínas y la cantidad de células. Son tres variables que ustedes deben conocer desde ahora para toda su vida. ¿Por qué? Porque cuando analizan una primera muestra de líquido cefalorraquídeo,
justamente son los tres parámetros más importantes. No lo olviden. Lo demás es importante, claro que sí, pero si algo se tienen que llevar de este curso es eso, esos valores normales. ¿Ya? Vamos. Entonces, como ya les había comentado, existen dos patologías principales. En realidad hay muchas enfermedades para las cuales el estudio de líquido cefalorraquídeo ayuda mucho, ¿no? Pero existen, digamos que dos indicaciones clínicas que representan casi el 95% de todos los líquidos, ¿no? O sea, de todas las indicaciones. Si yo pido un estudio del SR, la mayoría de veces es por una de estas dos indicaciones y la más frecuente son justamente los problemas infecciosos, ¿ya? Cuando yo quiero ver un líquido, cuando enfrento un problema infeccioso, cuando sospecho que hay una infección en el sistema nervioso central, las famosas encefalitis, meningitis o en su conjunto meningoencefalitis. ¿Cuál es la segunda causa más frecuente por la que yo solicito un líquido cefalorraquídeo? La verdad, la segunda causa más frecuente es descartar una patología que se llama la hemorragia subaracnoidea, ¿no? ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales este tipo de hemorragias no son visibles en las tomografías o en los estudios de imágenes, pero sí la presencia de sangre en el LSR sí me puede orientar hacia su presencia. Entonces, enfocándonos en la causa más frecuente, que son las infecciones, y son parámetros que vamos a repetir también más adelante, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, los valores normales, ¿no? Arriba en la primera fila están los valores normales que ya hemos comentado, ¿no? Cuando tenemos una infección viral, una encefalitis viral, usualmente hay un incremento en la cantidad de células, pero este incremento no supera las 100 células por microlitro. Hay o no hay variación en la cantidad de proteínas que se mantienen iguales y tampoco suelen haber variaciones en la cantidad de glucosa que se mantienen iguales. Al incremento de la cantidad de células se le llama pleocitosis, pleocitosis, ¿ya? Entonces ese es el patrón típico de líquido de una meningoencefalitis viral o de una encefalitis viral. ¿Qué pasa cuando el agente es una bacteria? Pero es una bacteria que no es tuberculosis. Acá tenemos, desde ya tienen que ir sabiendo, las dos causas más frecuentes de meningitis bacteriana en el adulto son el Streptococcus pneumoniae, o también conocido como neumococo, y tenemos a la Neisseria meningitidis, ¿ya? Si quieren una más, tienen pues a la Listeria monocytogenes en tercer lugar, pero con que conozcan a los primeros el día de hoy es más que suficiente. Entonces, cuando hay una meningitis bacteriana, usualmente hay un incremento marcado en la cantidad de células. Suelen superar los 500, suelen superar los 2000, largamente, ¿no? Bastante. Puede haber 2000, 3000, 4000, más. También vamos a encontrar un incremento en la cantidad de proteínas. A dicho hallazgo se le llama pues hiperproteinorraquia, ¿no? Hiperproteinorraquia. Y también vamos a ver que hay una disminución en la cantidad de glucosa, lo que normalmente dicen consumo de glucosa, ¿no? Entonces hay una disminución en la cantidad de glucosa a lo que se llama hipoglucorraquia. ¿Qué otras características puedo ver? Características macroscópicas. Veo pues un líquido cefalorraquídeo turbio y en ocasiones hasta espeso. Y cuando lo miro al microscopio y cuando veo qué tipo de células hay un predominio de polimorfonucleares. No hay un predominio linfocitario, hay un predominio de polimorfonucleares. En cambio aquí, en los casos de las encefalitis virales, el predominio es linfocitario, ¿ya? Aquí es linfocitario, abajo es de polimorfonucleares. ¿Qué pasa cuando la etiología es una meningitis tuberculosa, no? Cuando la etiología es una meningitis tuberculosa, yo sé que el Mycobacterium tuberculosis es una bacteria, pero tiene características propias, ¿no? Por ejemplo, ¿hay un incremento en la celularidad? Sí, pero ese incremento no suele superar las 500 células. También hay un incremento en la cantidad de proteínas, también hay una disminución del consumo de la cantidad de glucosa, pero esa disminución de la glucosa es mucho más marcada.
Usualmente valores menores de 30 son valores bastante sugestivos de una meningoencefalitis tuberculosa, o sea, se consume más glucosa que en las otras causas de meningitis bacteriana. ¿Y qué otra característica más? En las primeras 2 semanas de enfermedad, si yo analizo la cantidad de células, las primeras 2 semanas, el tipo celular predominante son los polimorfonucleares, pero más allá de la segunda semana, de la tercera o cuarta, ya hay un predominio de linfocitos. Durante las 2 primeras semanas hay un predominio de polimorfonucleares. Dicho valor va cambiando, va variando, y en la tercera, la cuarta o más semanas ya hay un predominio linfocitario, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay hongos? Cuando hay hongos, los hallazgos son bastante parecidos a lo que ocurre en la tuberculosis. También hay un incremento en la cantidad de células, pero no es muy marcado. También hay un aumento en la cantidad de proteínas, hay un consumo de glucosa, pero lo que sí me ayuda es que puedo ver al microscopio la presencia de algunas levaduras en gemación, ¿no? Levaduras en división. Y eso lo puedo ver gracias a una prueba bastante antigua, pero no por eso mala, que se llama la prueba de tinta china, ¿no? Es una prueba que te ayuda a ver levaduras y puedes ver las levaduras ahí. Entonces, eh, estos patrones son patrones que ustedes tienen que recordar. Y los nombres técnicos también los tienen que recordar. Incremento células, pleocitosis. Incremento de proteínas, hiperproteinorraquia. Disminución de glucosa, hipoglucorraquia. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar. Tenemos un ejemplo aquí, ¿no? Un líquido real, un líquido macroscópico real y el primer análisis citobioquímico también real. Entonces, si yo veo el líquido un poco, como ustedes verán, macroscópicamente no es un líquido transparente, incoloro como el agua, sino que ustedes pueden darse cuenta ahí que más bien es un líquido que le llaman santo crómico, tiene una coloración un poco amarillento nacarada, que obviamente es totalmente anormal, ¿no? Entonces ahí 3 muestras, paciente que vino al hospital con una historia clínica de más o menos 3 semanas, dolor de cabeza, fiebre, vómitos y acude ya, ¿qué es lo que lo lleva? Una crisis epiléptica. Entonces, este es el primer análisis de líquido, ¿no? O sea, este es el primer vistazo, lo tienen allí. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es unos minutos, nos vamos a tomar y luego vamos a preguntar a qué tipo de líquido creen que se parece este. Ya les envié el PDF, entonces esta diapositiva la tienen todos ustedes ahí. Entonces, según estos hallazgos, que como verán es un líquido real de un caso real del hospital, me dicen a qué líquido o a qué patología infecciosa creen que se acerca, ¿ya? Bueno, entonces vemos varios comentarios. Vamos a ver. Entonces, como la gran mayoría lo ha comentado, sí, pues, entonces vamos a analizarlo en conjunto. Pueden darse cuenta ustedes de que la cantidad de proteínas está incrementada, ¿no? Ya saben, el valor normal de 15 a 45 miligramos por decilitro incrementado. Hay una hiperproteinorraquia. Luego vemos que la glucosa está disminuida.
bastante disminuida. Hay una hipoglucorraquia. Por más de que no me han dado el valor de glucosa en sangre, utilizando nada más los parámetros absolutos de 45-80 y los puntos de corte que vimos en la diapositiva anterior, pues hay un marcado consumo de la glucosa. Y si me voy a las células, vemos que hay 160 células por microlitro y de esa cantidad de células hay un predominio linfocitario. Tomando el dato de que el paciente tiene aproximadamente, o por lo menos, más de 3 semanas de enfermedad, ¿a qué va todo? Entonces yo retrocedo en una diapositiva, vamos, retrocedemos, y me doy cuenta de que este paciente, pues tiene 160 células, va por aquí, ¿no? Va por aquí, podría ir, ¿no? Aquí en estos dos, TV fúngica, tiene hiperproteinorraquia, tiene un consumo marcado de glucosa y tiene ya un predominio linfocitario después de la segunda semana de enfermedad. Entonces, como muy bien ustedes lo han comentado, pues obviamente este líquido apunta totalmente hacia una meningoencefalitis tuberculosa. Ahora, el objetivo de hoy día es que conozcan este primer acercamiento al líquido cefalorraquídeo, pero todavía acá no hemos demostrado la presencia del agente infeccioso. Entonces, hasta ahora es una sospecha, es una probabilidad que aumenta obviamente en el contexto de Perú, que es una zona endémica de la tuberculosis, etcétera. Pero esto requiere una prueba confirmatoria, que como lo van a ver más adelante, sí existen pruebas confirmatorias para estos agentes infecciosos. Por ejemplo, son pruebas pues de reacción en cadena de polimerasa que intentan detectar el material genético, el ADN del microorganismo en la muestra que ustedes envían. Para el caso de tuberculosis, la prueba se llama GeneXpert. Entonces, uno de estos frasquitos va para qué? Va para que le hagan el GeneXpert y de esa forma detectar si realmente hay Mycobacterium tuberculosis e incluso me da un dato más, me da un dato de que si es resistente o no a uno de los medicamentos comúnmente utilizados para tratarlas, que se llama la rifampicina. ¿Ya? Entonces, pero es así, un caso real y vieron que conociendo esa tablita su sospecha clínica fue la correcta, ¿ya? Su sospecha clínica fue la correcta. Perfecto, entonces sigamos. Ahora, dejando de lado un poco ya el líquido, que es un primer acercamiento. Al líquido lo vamos a volver a ver durante varias semanas. ¿Por qué? Porque las distintas enfermedades muestran distintos patrones. Dejando de lado el líquido, vamos a hablar de la presión intracraneal. Entonces, ¿qué es la presión intracraneal? Lo que ustedes tienen que recordar un poco de física, ¿no? Toda cavidad cerrada tiene una presión en su interior. Por ejemplo, yo acá tengo una botella de frugos, ¿no? La botella de frugos está cerrada, está tapada. Entonces, ¿qué hay en su interior? Todavía hay un poco de frugos, pero también hay aire, ¿no? Entonces, ¿quiénes generan la presión en su interior? El aire y el líquido. ¿Y contra quién lo generan? Contra la pared, ¿no? Contra el plástico, ¿no? Entonces, toda cavidad cerrada tiene una presión en su interior. Igual, el cráneo es una bóveda cerrada. Por lo tanto, lo que está dentro del cráneo genera una presión sobre la pared del cráneo. Y esa presión es conocida como la presión intracraneal. ¿Qué contiene el cráneo? Pues contiene masa encefálica, contiene sangre, tanto en sus compartimentos arterial y venoso, y también contiene líquido cefalorraquídeo. ¿Cuánto es el valor normal? De 5 a 20 milímetros de mercurio. Cuando nosotros hablamos de un incremento de la presión intracraneal, que se llama hipertensión endocraneana, cuando la presión intracraneal supera los 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? Sigamos. Entonces ahí tenemos una especie de esquema donde tienen ustedes el cráneo, que sería el continente, y adentro el contenido, que tenemos la sangre venosa, la sangre arterial, el encéfalo mismo y el líquido cefalorraquídeo. Hay una ley o hay una teoría que se llama la teoría de Monro-Kelly, que básicamente lo que dice es de que ante incrementos bruscos de la presión intracraneal, ante incrementos bruscos de la PIC, uno de estos componentes
sí puede sacrificarse. Uno de estos componentes sí puede, digamos que, disminuir su cantidad en pro del beneficio de los demás. Obviamente ustedes se dan cuenta de que el que puede sacrificarse es el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo yo puedo sacrificarlo de dos maneras, aumentando su excreción y qué más, y disminuyendo su producción, porque como ya les había comentado la clase pasada, el líquido cefalorraquídeo es un líquido dinámico que está en constante excreción, en constante reabsorción y en constante producción. ¿Yo puedo acaso disminuir mi cantidad de masa encefálica de tejido cerebral? No, no puedo hacerlo, imposible. ¿Yo puedo disminuir la cantidad de sangre arterial o de sangre venosa? Tampoco, no se puede. Entonces, la teoría de Monro-Kelly me dice que en estadios iniciales de un incremento de la presión intracraneal, las modificaciones en la cantidad de líquido cefalorraquídeo pueden ayudarme a compensar dicho fenómeno, pero obviamente ese es un fenómeno que tiene sus limitaciones, tanto en cuanto a variaciones de la PIC como también a cantidades de líquido que se pueda mover, ¿no? Sigamos. Ya, ¿cómo hallamos la presión intracraneal? Pues la presión intracraneal tiene una fórmula, ¿no? La presión intracraneal es el resultado de la presión arterial media menos la presión de perfusión cerebral. La presión arterial media, pues ustedes tienen que recordar que tiene una fórmula, ¿no? Tiene una fórmula que es, vamos a escribirla acá, la presión arterial media, perdón, media es el resultado de dos veces la presión arterial sistólica más una vez la presión arterial, todo eso entre tres, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a escribirlo de nuevo, perdón, hay mucha... Ya, entonces tienen ahí, ahora sí. Entonces esa es la fórmula. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene 110,70 de presión arterial, ya saben que esta es la presión arterial sistólica, esta es la presión arterial diastólica y me piden hallar la presión arterial media. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues obviamente multiplico, coloco el primer valor más dos veces el segundo valor y lo divido entre 3. Ustedes saben que, bueno, ahí sale 250 entre 3, que sale más o menos 83,3 periódico puro, ¿no? O 83,3 de presión arterial media. Así es como se halla la presión arterial media. La presión arterial sistólica más dos veces la presión arterial diastólica, todo eso dividido entre 3, ¿ya? Y ahora, ¿cuánto es el valor de la presión de perfusión cerebral? Ese no es un valor estático, es un valor dinámico, pero se supone que lo ideal es que sea mayor de 70 milímetros de mercurio. Es lo ideal, es lo que es el valor que va a garantizar una adecuada perfusión del tejido cerebral o de la masa encefálica. Entonces, ¿por qué hay que conocer esto, no? ¿Por qué hay que conocerlo? ¿Por qué ustedes tienen que hallarlo? ¿Por qué tienen que practicarlo? Porque si yo cambio la fórmula, volteo la fórmula, lo que van a obtener es lo de abajo, ¿no? Si yo muevo el valor de la presión arterial media y muevo el valor de la presión intracraneal,
hago un switch, hago un cambio, hago un trueque, ¿no? La PAM la paso para allá y la PIC la paso para aquí, ¿no? Entonces ustedes, o mejor dicho, perdón. Si yo muevo la PIC, la paso para allá y la presión de perfusión cerebral la paso hacia acá, lo que voy a obtener es lo de abajo, que la presión de perfusión cerebral va a ser el resultado de la resta entre la presión arterial media menos la presión intracraneal. Pero ¿qué pasa? Si la presión intracraneal se incrementa, quien se va a ver afectado es la presión de perfusión cerebral que va a disminuir. Entonces, si yo hago este cambio que se hace en cualquier ecuación y llevo la presión de perfusión cerebral a un lado y la presión intracraneal al otro lado, lo que yo voy a obtener es que ante elevaciones de la presión intracraneal, lo que voy a obtener es una disminución de la presión de perfusión cerebral. ¿Y eso a qué va a conllevar? A que obviamente el tejido o la masa encefálica esté hipoperfundida y con eso puede conllevar a daño por hipoxia o por anoxia, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que recordar de esta fórmula, ¿ya? Eso es lo que hay que recordar. ¿Por qué? Por ejemplo, si el paciente pues tiene 110, 70 de presión, tiene 25 de presión intracraneal y yo calculo este valor, ya saben que acá sale 83 menos 25, va a salir pues 58. Y ese 58 es un valor menor al óptimo de la presión cerebral, de la presión de perfusión cerebral, que habíamos dicho que el valor óptimo es más de 70. Entonces, la presión de perfusión cerebral es un parámetro hemodinámico inversamente proporcional a la presión intracraneal. Ante elevaciones de la PIC, hay caídas de la presión de perfusión cerebral. No lo deben olvidar. Sigamos. Ahora, ¿qué situaciones me pueden producir un incremento de la presión intracraneal? Pues muchas, ¿no? Cualquiera que aumente la cantidad de alguno de los valores de sus compartimentos, ¿no? Si hay algo que me incrementa la cantidad de sangre venosa, aumenta la PIC. Si hay algo que me incrementa la cantidad de masa encefálica, aumenta la PIC. Si hay algo que me incrementa la cantidad de líquido cefalorraquídeo, me aumenta la PIC. Entonces entenderán que la cantidad de patologías, de enfermedades son bastante grandes, son bastante diversas también. Por ejemplo, alguna enfermedad que me produzca una obstrucción venosa, una trombosis venosa cerebral. ¿Qué significa? Un coágulo que se atasca en el sistema venoso, no permite que la sangre venosa circule libremente y eso produce una especie eh, de aumento retrógrado del volumen sanguíneo en la cavidad venosa, con el consiguiente aumento de la presión intracraneal. Un tumor cerebral me aumenta la cantidad de masa encefálica. Una hemorragia intracraneal me aumenta la cantidad de, en este caso, de volumen sanguíneo y por la inflamación o el edema que causa también de masa encefálica. Por ejemplo, un hematoma subdural, que es un sangrado entre, entre las capas del cerebro, también me incrementa la presión intracraneal. Entonces, como verán, son distintas las enfermedades que me pueden producir un incremento de la presión intracraneal y vamos a ver algunas de ellas aquí. Por ejemplo, en la primera, donde señala la flecha, y como ustedes ya lo deben saber del curso de neuroanatomía, donde señala la flecha es un seno venoso. Es un seno que recibe el nombre del seno sagital superior. Entonces, normalmente, en esta resonancia con contraste, el seno venoso debería verse libre, indemne, y debería pasar libremente el contraste por ahí, pero en este caso no se ve que el contraste pase libremente por ahí, sino más bien veo yo la presencia de un contenido, en este caso isointenso, y acá también en el seno transverso. ¿Qué representan esos? Son coágulos. ¿Qué enfermedad eh, me están diagnosticando? Una trombosis venosa cerebral. ¿Va a haber un incremento de la presión intracraneal? Claro que sí, por un incremento en la cantidad de sangre venosa. Otro, tenemos aquí una resonancia, mismo paciente en distinto protocolo. El primero es una resonancia con contraste, donde ustedes pueden ver
la presencia de una masa, de una lesión que capta el contraste de forma periférica. ¿A qué me refiero? Ven que todos los bordes son blanquecinos, pero tiene un centro más bien hipointenso, o sea, se ve oscuro, ¿no? ¿Qué puede ser? Puede ser un tumor, puede ser una colección de pus, o sea, un absceso. Hay otras cosas que pueden ser más raramente, sí. El siguiente es el mismo paciente que tiene un protocolo llamado protocolo de difusión, donde veo que el contenido más bien se vuelve brillante. Esta dualidad que me hace sospechar de la presencia de un contenido líquido, más parece un absceso cerebral, o sea, una colección de pus, ¿no? ¿Esto me va a causar un incremento de la presión intracraneal? Pues claro, primero porque está ocupando un lugar donde no debería existir esa lesión. Y en segundo lugar, porque alrededor de ese tejido infectado hay una inflamación, hay edema. Entonces el tejido adyacente también se inflama. Y por dos razones hay un incremento de la presión intracraneal, genera un efecto de masa que le llaman. Luego, tienen acá la presencia de un hematoma. Como ustedes pueden ver, este hematoma tiene tiene una forma de un lente biconvexo, ¿no? Si se dan cuenta ustedes ahí, vamos a ver acá, ¿no? Es así, es de un lente biconvexo. Esta colección es un hematoma típico que se llama hematoma epidural, normalmente causado por qué? Normalmente causado por traumatismos, accidentes, golpes fuertes, ¿no? Que laceran algún tipo de arteria. Por la localización esta puede ser por una laceración de una arteria que se llama la arteria meningia media y producen sangrados importantes. Otro, por ejemplo, tienen acá en todo el hemisferio derecho una zona oscura. La que hablé del hematoma epidural, es una tomografía sin contraste. Esta también es una tomografía sin contraste, pero a diferencia de la anterior, ven que hay una zona en el tejido cerebral más bien oscura, que esta oscura se llama hipodensa, ¿ya? Y esta hipodensidad lo que representa es una isquemia, o sea, es un daño por falta de aporte sanguíneo, es un infarto cerebral del territorio de todo un vaso que se llama la arteria cerebral media. Obviamente este tejido muerto, este tejido hipóxico, también genera un edema adyacente del mismo tejido y de esa forma también se incrementa la presión intracraneal, ¿no? Para que ya vayan distinguiendo. En la tomografía los sangrados se ven brillantes, se ven hiperdensos. Y en la misma tomografía los infartos se ven hipodensos, las hemorragias hiperdensas, los infartos hipodensos. Ahí tienen la dualidad, miren, la dualidad, ¿ya? Y por último, también es una tomografía donde ustedes ven también material hiperdenso, brillante, donde normalmente no debería existir. Entonces, sangre que está distribuidos en los surcos del cerebro, en unas cavidades que también le llaman las cisternas del cerebro. Esta es una enfermedad que se llama hemorragia subaracnoidea y obviamente también produce gran inflamación del tejido cerebral adyacente. Hay sangre donde no debería haber sangre y eso obviamente incrementa la presión intracraneal. Entonces pueden ver que son un sinnúmero de enfermedades las que pueden producir un aumento brusco de la presión intracraneal. Cada una de ellas probablemente tenga un manejo diferente, ¿no? En el caso del absceso, hay que drenar el absceso, hay que dar antibióticos. En el caso de la trombosis venosa, hay que dar anticoagulantes. En el caso del hematoma epidural, hay que operarlo y sacar la sangre. En el caso del infarto cerebral, pues habría que ver si podemos abrir el vaso, rescatar parte del tejido. En el caso de la hemorragia subaracnoidea, ver si es que la causa fue una ruptura de un aneurisma y tratarlo, etc. Cada una tiene un manejo diferente, pero lo que tienen en común es que todas potencialmente pueden producir un incremento de la presión intracraneal. Y mientras todas potencialmente puedan producir un incremento de la presión intracraneal,
parte de su manejo se va a abocar en manejar la presión intracraneal, ¿ya? No se olvide. Entonces, ¿cuál es la clínica de esta hipertensión endocraniana? Pues depende, ¿no? En los pequeños, en los recién nacidos, como los huesos del cráneo aún no están fusionados, el cráneo es una cavidad expandible todavía. Y es por eso que ustedes, pues cuando roten neonatología en los hospitales, ya sea de alumnos o de internos, van a ver pues que como el cráneo, al ser una cavidad totalmente expandible, pues crece, ¿no? Crece, 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 crece. En cambio, en los adultos, como el cráneo ya no es una cavidad expandible, como ya los huesos están fusionados, obviamente se expresa con mayor rapidez el cortejo clínico de este síndrome que se llama el síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Cuáles son los componentes del síndrome de hipertensión endocraniana? Que es probablemente el segundo síndrome que están viendo ustedes. Recuerden, el primero es el síndrome de alteración de la conciencia. ¿Qué tiene ese síndrome? Depende, pues, si hay una alteración del nivel de la conciencia o si hay una alteración del contenido de la conciencia. Este es otro síndrome clásico en neurología, el síndrome de hipertensión endocraniana, que incluye dolor de cabeza, ¿no? Que suele ser un dolor de cabeza que afecta a toda la cabeza, se llama holocraneano, suele ser opresivo, suele ser un dolor de predominio matutino, suele ser un dolor que empeora con unas maniobras que se llaman maniobras de Valsalva, como la tos, el estornudo, el pujo. ¿Por qué? Porque son maniobras que incrementan la presión intracavitaria, incluyendo la presión intracraneal. ¿Y qué más con este dolor? Suele cursar con otra de las manifestaciones que son vómitos, ¿no? Entonces, a veces estos dolores producen vómitos fuertes, vómitos de un momento a otro, que comúnmente son llamados vómitos explosivos, ¿ya? Luego, ¿qué más? Tenemos la tercera manifestación clínica, el edema de papila. Acá me refiero a la papila óptica, ¿no? Que es parte de una evaluación que se llama la evaluación de fondo de ojo. Entonces, para eso yo requiero un aparato que se llama el oftalmoscopio. Y la última manifestación clínica es el trastorno del sensorio, ¿no? ¿Por qué? Porque un incremento brusco de la presión intracraneal, por ejemplo, por este hematoma epidural, ¿no? Un joven iba en moto, se accidentó, se cayó, tremendo hematoma, obviamente lo vas a encontrar con un trastorno del sensorio, ¿no? Puede no haber vomitado, no le puedes ver edema de papila, ya que de estas cuatro es la última en aparecer, pero sí lo puedes ver ahí, ¿no? Por ejemplo, en un estado de sopor, ¿no? Ahora, ¿qué otras características clínicas? Bueno, acá está el dolor de cabeza, ¿no? Con las características que hemos mencionado, ¿no? Tipo opresivo, quemante, que se exacerba con el valsalva, es de predominio en la mañana, los vómitos que suelen ser en proyectil, que a veces no son precedidos de náuseas. ¿Qué otras características pueden haber? Visión doble, ¿por qué? Por una, digamos que un compromiso o una paresia o parálisis de ambos sextos nervios craneales. Ya hablamos del trastorno de la conciencia, ya hablamos del edema de papila, puede haber también dilatación de las pupilas por un compromiso del tercer nervio craneal, puede haber una desviación de la mirada hacia abajo, ¿no? Por un compromiso de los centros de la mirada conjugada vertical, y en los casos más severos o más avanzados, pues tenemos la tríada de Cushing, ¿no? De hipertensión, bradicardia y un trastorno a nivel del ritmo respiratorio, ¿ya? Ahora, hablamos del edema de papila, entonces comentamos de que la papila óptica es una parte que vemos en la evaluación del fondo de ojo y que se hace a través de un oftalmoscopio. Entonces acá tienen ustedes al evaluador, tienen a la evaluada, tienen el oftalmoscopio ahí. ¿Y qué es lo que veo? Lo que veo yo es esto. ¿Cuál es la papila óptica? Esta, digamos que estructura de forma circular con un color amarillento, ¿no? Esa es la papila óptica. ¿Qué representa la papila óptica? La papila óptica representa el nacimiento del nervio óptico, el nacimiento del nervio óptico, ¿ya? Entonces, una papila óptica, ¿cómo se ve? Una normal, pues se ve así, ¿no? Una estructura más o menos de forma circular, con bordes regulares, definidos y una coloración un poco amarillenta. Cuando yo hablo de un edema de papila, cuando yo veo lo de la derecha,
Obviamente, una estructura incrementada de volumen, con bordes difuminados, no definidos, irregulares y con un cambio en su coloración que puede ir desde la palidez extrema hasta puede ir también con cambios hemorrágicos, ¿ya? Recuerden, dentro de las manifestaciones clínicas del síndrome de hipertensión endocraniana, el edema de papila es uno de los últimos en aparecer, sino el último en aparecer. No es un cambio brusco, es un cambio tardío, ¿ya? Y bueno, eso es todo lo que con respecto a esta primera parte. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Y si no, vamos a dar un pequeño break, 5 minutos, para que puedan estirar las piernas, tomar un poco de agua, ir a los servicios higiénicos, cefalorraquídeo, medicamento llamado la acetazolamida, que es un inhibidor de la anidrasa carbónica, pero la verdad es que no es muy efectivo, ¿no? Pero hay formas médicas y quirúrgicas, las quirúrgicas más efectivas que las médicas, obviamente. Perfecto, entonces 5 minutos de break y continuamos luego con un poco de la siguiente clase. 5 minutos, gracias. Ya, entonces continuamos. ¿Se puede, Rafael, continuar? Sí. Sí, doctor, continuemos. Ya, perfecto. Entonces aquí no les voy a quitar mucho tiempo. Solo vamos a avanzar las primeras partes. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de la fuerza y de la sensibilidad. Como ustedes ya están viendo, obviamente no es el objetivo ni dar una clase ni de anatomía, ni de fisiología, y tampoco de semiología. Se supone que ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, solamente estamos repasando algunos puntos más importantes o relevantes que sí deben conocer y recordar. Entonces, una uno de los parámetros más importantes del examen neurológico es la evaluación de la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las enfermedades neurológicas significativas, representativas, se manifiestan con debilidad, ¿no? Entonces hay que conocer, hay que saber cómo evaluar la fuerza para poder, pues, identificar estas patologías. Ahora, lo primero que debemos recordar es justamente parte de esta figura, que es la famosa vía piramidal, ¿no? Entonces, la vía piramidal es una vía que todos ustedes deben conocer al revés y al derecho. Es imposible que pasen un curso de neurología sin conocer al revés y al derecho la vía piramidal. Entonces, lo primero que tienen que recordar es que la vía piramidal es una vía que tiene dos neuronas. Hay dos neuronas motoras. La primera neurona motora que está ubicada donde, ahora vamos a preguntar a, a Caleb, Caleb, Caleb Contreras, ¿estás, Caleb? Caleb, hola, Doctor, buenos días. qué gusto, Caleb. ¿Dónde está la primera neurona de la vía piramidal? ¿Dónde se encuentra? En la corteza cerebral. ¿Qué parte de la corteza? Pues es grande, es como que tú me dices, doctor, ¿dónde está? Yo te digo, estoy en Lima, es grande, ¿no? ¿Qué parte de la corteza? em, Vamos con No me acuerdo, Dan- doctor. Daniel Torres. Daniel Torres está. Daniel, Daniel, no está. Misael ha levantado la mano. Misael, Doctor, ¿sí me escucha? Disculpe, estaba con mi micro. sí, sí, claro, se te escucha bien. Me comentó dónde está la corteza? No, Disculpe, ¿puede la repetirlo? pregunta es, ¿dónde está la primera motoneurona, primera neurona motora o primera neurona de la vía piramidal? ¿Dónde está? Eh, no, en el...
en la capa 5, la parte piramidal interna, disculpe. No, no. Ah, no, disculpe, no me acuerdo el término como tal. Ya, pero, ya, gracias, pero Misael había levantado la mano. Misael, Sí, doctor, buenos días. Era casi lo mismo porque en la quinta capa de la corteza salen las células piramidales, ¿no? Las que son más grandes. ya. Eh, bueno, Doctor, ¿no sería en la corteza primaria, en el área 4 de Brodmann, que está ubicado en el lóbulo frontal, en el giro precentral o prerolándico, o sea, por eso dije en la capa 5, piramidal interna? ya, ahí, por ejemplo, ahí hay que ajustar algo, ¿no? Recuerden que el cerebro se divide por áreas, ¿no? Las áreas de Brodmann o por giros y circunvoluciones, ¿no? Entonces, la respuesta ahí que han dado en el chat y la tuya es parcialmente correcta, ¿no? Porque sí, pues están en el giro precentral, prerolándico, área motora primaria, capa 4 de Brodmann, o área 4 de Brodmann, perdón, sí. Ahora, lo otro que dicen, claro, toda la corteza cerebral tiene sus capas, ¿no? Tiene una capa molecular, una capa granular. Toda la corteza, que es la neocorteza, que es la corteza pues que tiene 6 capas, tiene esas capas, ¿no? Entonces, digamos que dentro del área 4 de Brodmann o la corteza motora primaria, la mayoría de estas neuronas pues sí nacen en la capa 5 que es la capa piramidal interna, ¿no? O sea, no lo han dicho mal, está bien, solo que hay que ordenar un poquito ahí los conceptos, ¿ya? Pero muy bien, en el chat varios han escrito corteza motora primaria, está bien. Entonces, la primera neurona de esta vía, o sea, la primera motoneurona o neurona motora, se ubica donde en el área 4 que es la corteza motora primaria. ¿Y en qué parte? ¿En qué capa? En esa capa, en la capa piramidal interna que ustedes han mencionado. Como ustedes pueden ver en la figura, como ustedes pueden ver en la figura, eh, las neuronas adoptan una distribución bastante particular, una distribución que se llama somatotópica, según la distribución del famoso homúnculo de Penfield, que es la distribución pues, que justamente adopta el cuerpo humano en esta corteza motora. Entonces lo estoy escribiendo en el chat, estoy escribiendo en el chat el término, ¿ya? Se llama homúnculo de Penfield. Entonces, el homúnculo de Penfield, pues es esa distribución que tienen las neuronas. Entonces, como ustedes pueden ver, aquellas neuronas cuyos axones después van a controlar el miembro inferior, tienen una localización más pegada a la línea media, a la parte medial. En cambio, aquellas neuronas cuyas fibras después van a terminar controlando el miembro superior y el rostro, tienen una distribución más lateral. Todo este corte que ustedes ven ahí es corteza, motora, primaria, área 4 de Brodmann, giro precentral o prerolándico, lo han cortado así, ¿no? Entonces, repito, aquellas neuronas cuyas fibras van a controlar después el miembro inferior tienen una localización más medial y aquellas fibras que van a controlar el miembro superior y el rostro tienen una localización más lateral. Luego, pues, como en la corteza están los cuerpos neuronales, los somas dan axones, que son las fibras. Dichos axones primero se van a distribuir con una forma de abanico, pues, ¿no? Una forma de abanico que es conocida como la corona radiada, ¿no? Todo este abanico es la corona radiada, que son las fibras dispersas, ¿no? Que vienen separadas, dispersas de las distintas áreas. Conforme van descendiendo, poco a poco las fibras se acercan entre sí, se compactan entre sí, y al compactarse entre sí, ¿no? Llega a un punto en el cual están muy cerca y van a discurrir por una región que se llama la cápsula interna. Entonces ustedes deben recordar, la cápsula interna es un conjunto de fibras, es una estructura formada por fibras que tiene un brazo anterior
tiene una rodilla y tiene un brazo posterior. Específicamente estas fibras motoras van a discurrir ¿por dónde? Van a discurrir por la rodilla y por el brazo posterior. Por la rodilla van a discurrir aquellas fibras que se dirigen al rostro. Face, rostro, dice, ¿no? Lo vamos a ampliar, ¿no? Y por el brazo posterior van a discurrir aquellas fibras que van a ir hacia el miembro superior, hacia el tronco y hacia el miembro inferior. Entonces, si ustedes ven nuevamente, pueden ver que en la rodilla discurren las fibras que se dirigen al rostro y en el brazo posterior o en parte del brazo posterior van a discurrir las fibras que van al miembro superior, al tronco y al miembro inferior. Por detrás de las fibras que van a ir hacia el miembro inferior, tenemos aquellas fibras que regulan la sensibilidad. Es por eso que lesiones que comprometen el brazo posterior de la cápsula interna, además de producir un déficit motor, también suelen producir un déficit sensitivo. Obviamente porque por la cercanía de las fibras y por lo pequeña que es dicha estructura, ¿ya? Entonces, luego, una vez que pasa por la cápsula interna, las fibras motoras siguen su descenso y van a atravesar el tronco encefálico. Ojo, este es un repaso de algo que ustedes ya saben, ¿ya? Entonces, perdón. A su paso por el tronco encefálico, a nivel del mesencéfalo, a nivel del mesencéfalo, pasan por unas estructuras. Ese es el mesencéfalo, la parte más alta del tronco encefálico. Las fibras motoras discurren por una estructura. Vamos a preguntar, por esto ya lo saben. Vamos con Damaris. Damaris, ¿está Damaris? Damaris, hola, Sí, doctor. Perdón. ¿cómo está? Cecia, ¿está? Cecia, ¿está? Decía, ¿yo? Sí. Cecia, ¿por qué parte del mesencéfalo pasan las fibras motoras? De las corticoespinal, piramidal, como le quieras llamar. ¿Cómo se llama esa parte del mesencéfalo que está señalada ahí? Pedúnculos, ¿Cómo? pedúnculos, Pedúnculos, ¿qué más? am, Porque hay varios pedúnculos en el sistema nervioso, ¿ah? ¿Qué pedúnculo es ese? cerebral. Ya, muy bien. Pedúnculo cerebral. Son los pedúnculos cerebrales. Entonces, las fibras motoras ocupan las 3/5 partes del pedúnculo cerebral en el mesencéfalo. Luego sigue por la protuberancia, luego siguen por la protuberancia, pasando por la base de la protuberancia, y es aquí donde se entrelazan con las fibras pontocerebelosas, ¿no? Entrelazándose así, ¿no? Descienden las fibras corticoespinales, de forma horizontal están las fibras pontocerebelosas, es por eso que las fibras motoras se disgregan un poco. Luego pasan por el bulbo raquídeo, y por el bulbo raquídeo lo hacen a través de una estructura que se llama, ¿cómo se llama? El bulbo raquídeo, por aquí más o menos pasa las, las vías motoras. ¿Cómo se llama esa parte? Vamos a preguntarle a David Dionisio. ¿Está David? David Dionisio. Sí, doctor. Bueno, mi internet. David, ¿Me escucha? a Mi internet nivel está del bueno. bulbo, a nivel del bulbo raquídeo, ¿por qué parte pasan estas fibras motoras? ¿Cómo se llama? Ah, es- el,
de las pirámides que se entrecruzan, ¿no? O es- Las pirámides vulvares. Muy bien. Entonces, una vez que las fibras descienden por las pirámides vulvares, ¿no? Una vez que las fibras descienden por las pirámides vulvares, hay una estructura, la voy a señalar y luego la voy a borrar. Ahí donde está la flecha, hay una estructura donde existe un entrecruzamiento de las fibras motoras. Hay una estructura donde existe un entrecruzamiento de las fibras motoras, ¿no? Si ustedes ven ahí, hay una pequeña parte donde las fibras motoras se entrecruzan. Y esa parte se llama la decusación piramidal. Se llama la decusación piramidal, que es donde el 90% de las fibras motoras cruzan la línea media. Entonces, si yo sigo el trayecto, vienen las fibras motoras ahí y cruzan la línea media y descienden por el otro lado. Igual acá, vienen las de este lado, cruzan la línea media y descienden por el otro lado. Es por eso que el hemisferio cerebral derecho tiene el control motor del hemicuerpo izquierdo. El hemisferio cerebral izquierdo tiene el control motor del hemicuerpo derecho, porque el 90% de las fibras motoras cruzan la línea media, se decusan. La palabra correcta es decusar. Se decusan a nivel de la decusación piramidal que ocurre en la parte más inferior del bulbo raquídeo, ¿ya? Una vez que las fibras motoras se decusan, ya pasan ¿a dónde? A la médula espinal. Y en la médula espinal, ese 90% de fibras que decusaron van a descender, van a descender formando un fascículo que se llama el fascículo córtico espinal lateral. Repito, el 90% de las fibras que cruzaron la línea media van a descender por el cordón lateral de la médula espinal, formando un fascículo que se llama el fascículo córtico espinal lateral. Y el 10% de las fibras que no cruzaron la línea media descienden por el mismo lado, o sea, de forma ipsilateral, formando ¿qué? Formando el fascículo córtico espinal anterior. Ahora, una vez que van descendiendo, se supone que hacen contacto sináptico con la segunda neurona motora, ¿ya? Y para eso, permítanme cambiar de diapositiva porque lo importante es que se conozca esto. Esto tiene que ser conocido por todos ustedes al revés y al derecho. Si no, he fracasado yo en dar la clase. Denme un segundo. Con esto acabamos, ¿ya? Pero tiene que saberse, tienen que conocerlo. Ya, entonces, ya, aquí. Sigamos. Entonces ya saben, desciende por la cápsula interna, rodilla y brazo posterior. Mesencéfalo desciende por el pedúnculo cerebral. Sí se ve, ¿verdad? ¿Se ve la diapo?
Sí, doctor, Sí, sí. doctor. A nivel de la protuberancia, desciende por la base de la protuberancia. Recuerden, a nivel del bulbo raquídeo, desciende por la pirámide vulvar y en la parte más inferior del bulbo ocurre la famosa decusación piramidal. Ahora, una vez que decusa, a nivel de la médula espinal, las fibras que decusan descienden formando el fascículo córtico espinal lateral y aquellas que no cruzan descienden formando el fascículo córtico espinal anterior, que al final también va a terminar cruzando la línea media, como ustedes pueden ver la figura. Pero hasta ahorita todo le corresponde al trayecto de quién, de la primera neurona motora, de la primera neurona motora o motoneurona. ¿Dónde termina la primera neurona motora? Justamente donde sus fibras hacen contacto con la segunda neurona motora. ¿Dónde está ubicada la segunda neurona motora? Está ubicada en el asta ventral o conocida como asta anterior de la médula espinal. Y es ahí donde termina la primera neurona motora, que es larguísima, como ustedes verán, mide varias decenas de centímetros, y es donde comienza la segunda neurona motora. La segunda neurona motora tiene su cuerpo entonces, su soma neuronal, en el asta anterior o ventral de la médula espinal. ¿Y dónde va a terminar esta segunda neurona motora? ¿Dónde va a terminar? ¿Dónde va a terminar? Haciendo un contacto sináptico con las fibras del músculo efector, obviamente. Ojo, ¿ah? Es lo que ustedes tienen que saber, tienen que conocer. Es de vital importancia, es una de las competencias del curso, porque es algo que les va a servir para toda la vida. Cuando sean internos, estén en cualquier hospital, no va a faltar alguien que les pregunte, a ver, descríbeme la vía piramidal. Tienen que saberlo. Si no, es un fracaso para mí. Si no, niéguenme, nunca me vieron, nunca me conocieron, olvídense de mi nombre, pero ya saben. Si es que lo saben, sí, pues, ¿no? ¿Quién te enseñó? Ay, ay. Si no se lo saben, no me mencionen, por favor. Ahora, ¿qué es importante destacar aquí? Es importante destacar de que las fibras en la cápsula interna, las fibras motoras, discurren compactas, juntas, pegadas. Igual lo hacen en el mesencéfalo. En la protuberancia se disgregan un poco, se separan un poco. ¿Y por qué se disgregan? ¿Por qué se separan? Porque están entrelazadas con las fibras puntocerebelosas. En el bulbo nuevamente se vuelven a juntar las fibras, están compactas. Arriba, en la corona radiada, las fibras están disgregadas también por el abanico que hemos visto en la diapositiva anterior. En la médula espinal, en el fascículo córtico espinal lateral, están compactas. Es importante que ustedes también conozcan eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según la zona donde se comprometan, van a tener ustedes distintos patrones de debilidad. En las áreas compactas, basta una pequeña lesión para comprometer la fuerza de forma simétrica en cara, brazo y pierna. En las zonas donde las fibras están disgregadas, las lesiones probablemente produzcan más una debilidad asimétrica, a predominio o de rostro, a predominio o de pierna, pero no todo un hemicuerpo. Entonces eso es lo que tienen que saber. Y otra cosa que tienen que saber ya para terminar, ojo, a esto lo vamos a seguir viendo. Otra cosa que tienen que saber para terminar, perdón,
La vía piramidal es una vía que está compuesta de dos fascículos. El que hemos hablado ahora es el fascículo córtico-espinal. ¿Por qué? Porque va desde la corteza hacia la médula espinal. Fascículo córtico-espinal, de corteza hacia la médula espinal. Vamos, no es difícil. Pero la otra parte es el fascículo córtico-nuclear, que va de la corteza hacia los núcleos de los nervios craneales que tengan un componente motor. Ojo, y es algo que vamos a ver la siguiente clase. ¿Por qué? Porque sí les va a ayudar a localizar una lesión. Entonces, Rafael, tarea para la siguiente clase. Te voy a enviar qué es lo que van a leer para que tenga sentido la otra clase y podamos avanzar. ¿Está bien? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, bueno, la primera tarea es repasar la vía piramidal, ¿no? Y la segunda tarea se la voy a enviar para que lo revisen. Yo no quiero una presentación, quiero solo que lo revisen, que lo lean, nada más. Entonces, muchas gracias hoy día. No sé si podrían colocar, por favor, presente en el chat. Hay una pregunta, dice, ¿dónde termina la primera motoneurona? Se me fue el internet, dice. Increíble. Termina a nivel del asta anterior de la médula espinal, que es donde está ubicada la segunda neurona motora. ¿Ya? Entonces, por favor, coloquen presente. Aquellos que dicen iPhone, ¿ah? Coloquen su nombre y presente, por favor. ¿Ya? Ya le envié la clase a su compañero, la tienen, revísenla, revisen sus apuntes de segundo y de tercer año, por favor. Excelente. Muchas gracias entonces. Nos vemos la siguiente vez. Gracias. Hasta luego. Coloquen presente, por favor. Saludos y buen día. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Hasta luego.